¿Está todo el mundo adentro? ¿Vamos a empezar? Bueno, bienvenidos a una nueva película. Este corto está hecho gracias a, bueno, a mi amigo Andrés Reynoso. Andrés está ahí en el máster. Bueno, él está encargado de la grabación, el sonido y bueno, él hizo la entrevista, pero pues en el máster Andrés, que lo consiguen en Twitter como Bernedox, pues va a estar un poco callado porque los micrófonos están a este lado del estudio. Así que bueno, yo voy a estar aquí hablándoles un poco sobre esta entrevista que hace Andrés para el grupo de nuevos profesionales de la Federación Mundial de Bibliotecas, IFLA. Y bueno, no sé, Andrés, ¿está todo listo para empezar? Ah, bien, listo. Entonces, pues bueno, arrancamos aquí con esto que se llama las puertas de la biblioteca. Yo soy David, un bibliotecario y bueno, aquí viene la entrevista. Bueno, la primera pregunta de Andrés es ¿por qué elegí las bibliotecas? Bueno, realmente yo no elegí las bibliotecas, elegí la ciencia de la información. Bueno, yo estaba estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional, hacía cosas como estas, algo de código, entonces desarrollaba software. Y en una clase que se llama ingeniería de software, veíamos como las diferentes vertientes que alimentaban la ingeniería de sistemas y una de ellas era la ciencia de la información. Así que, pues bueno, me puse a averiguar y en Bogotá, en una universidad, estaba la carrera de Ciencia de la Información y Bibliotecología. Entonces, pues bueno, me inscribí en esta clase, en esta carrera, perdón. Pensaba que tenía que conseguir una beca, no sé, en el Reino Unido, en Japón o algo así, porque conocía Information Science en inglés, pero bueno, felizmente estaba la ciencia de la información y bibliotecología en Bogotá. Y bueno, además era un nacido visitante, un nacido lector de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Me la pasaba leyendo libros semanalmente, cada semana, todos los lunes en la mañana iba a sacar un libro, me lo leía y me gustaba porque era un espacio no comercial, un espacio que no está lleno de marcas. Uno a veces se encuentra lleno de marcas por todos lados y bueno, no sé, pareciera que todo está orientado al mercado, a que uno tiene que ser un cliente. Y bueno, con las bibliotecas pasa algo interesante, con las bibliotecas y de hecho archivos y museos también. Y es que no necesitas ser rico, no tienes que pagar, eres bienvenido, digamos. Entonces creo que quitar un poco este lado tan comercial del mundo me gusta mucho, sobre todo como los espacios públicos. Creo que es algo que hay que defender, así que bueno, así fue más o menos como llegué a las bibliotecas. Bueno, la siguiente pregunta es sobre el trabajo que hago con las bibliotecas en mi país y en mi región. Yo creo que trabajo sobre todo en el acceso público a la información. Ese es, digamos, mi principal interés. Piensen en diferentes lugares, diferentes nodos. Entonces, algo así es Internet. Internet puede ser una red completamente conectada con proyectos distribuidos o bueno, también puede ser algo como
esto, un solo nodo central que tiene toda la información y bueno, es centralizado. Creo que, bueno, me interesa eso, los espacios públicos, quién defiende lo público, eh, cuáles son los espacios libres y abiertos. Particularmente creo que si tenemos la oportunidad de organizar información y conocimiento, deberíamos pensar en redes distribuidas. Entonces piensen, por ejemplo, ustedes cuál creen que es la capital del mundo o la ciudad más importante del mundo. ¿Hay solo una? Yo creo que realmente todas las poblaciones del mundo son importantes, así que eh, está interesante pensar en eso, en cómo conectarlas y cómo hacer un internet libre y abierto y cómo hacer que cada persona desde el lugar en donde esté, no importa dónde sea, pueda hacer cosas interesantes por su ciudad, país y por el mundo. Bueno, ¿cuáles son mis intereses? Creo que a mí me gusta mucho la cultura. Libros, música, películas, teatro, salir a comer, conversar, tomar algunos tragos, compartir con amigos, con desconocidos. Eso me gusta mucho. Creo que al final lo que me gusta es la libertad de pensamiento, poder compartir ideas, ideas y tradiciones. Entonces, no sé si conocen esta historia de la vela. Si uno tiene otra vela y uno quiere iluminar o compartir el fuego, realmente cuando uno prende esta segunda vela, la primera no ilumina menos. Entonces, creo que pasa lo mismo con las ideas, pero bueno, la voy a apagar para no quemarme. Entonces, sí, me gusta mucho todo lo que pasa con las ideas. De hecho, bueno, no sé, andar en bici me gusta, salir a trotar porque puedo pensar mucho, puedo jugar con mis ideas, puedo moldearlas, puedo hacer diferentes ideas y algunas se vuelven hechos, otras simplemente se quedan no sé, en mi mente. Eso me gusta mucho. Creo que me gusta mucho cuando encuentro nuevas ideas, por ejemplo, la tesis doctoral de Stuart Hamilton, una persona que admiro mucho, hablaba de el acceso a información en Internet desde bibliotecas. O bueno, algo así, no lo recuerdo muy bien, pero era muy interesante porque él hablaba de cómo la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información podría medirse con cómo, qué tanto puede acceder uno a las bibliotecas, a información en las bibliotecas. Entonces, por ejemplo, la información sobre las religiones, qué tanto uno en un país puede acceder a diferentes tipos de religiones, bueno, en mi país, por ejemplo, Colombia era un país católico hasta el 91. Ahora creo que lo sigue siendo por tradición, pero al menos tiene la opción de elegir y bueno, hay un poco más de libertad de elección, de pensamiento, creería yo. Bueno, no sé, también me parece muy interesante el acceso a pornografía en bibliotecas. Entonces, ¿qué es inmoral, por ejemplo? ¿Qué es eso que no se puede pensar? ¿Qué es eso que no se puede ver? Me parece muy interesante porque, por ejemplo, ¿deberían las bibliotecas permitir el acceso a pornografía, a contenidos inmorales? ¿O cuál es el límite? ¿Dónde está el límite? También, bueno, el acceso a información, a ideas políticas, por ejemplo, si la política, estar al tanto de la política es estar al tanto de la dirección y el futuro del país, pues bueno, eso me interesa. Yo aquí puse los logos de algunos de los partidos políticos colombianos y bueno, creo que es muy interesante cómo uno puede acceder a toda la información esté de acuerdo o no, digamos, creo que eso me parece algo muy entretenido, digamos, la libertad de pensamiento y también riesgoso, creo que hay que saberlo hacer, pero bueno, creo que por eso me convertí en profesional en ciencia de la información, eso.
Andrés me pregunta cómo veo una nueva generación de bibliotecarios o si veo una nueva generación. Pues bueno, yo creo que para mí es muy complicado ver una generación, sobre todo porque estoy inmerso en una. Creo que es muy complicado ver algo, ver el bosque cuando estás dentro de él. Creo que es difícil, pero bueno, me imagino que este soy yo ahora, justo cuando estoy haciendo esta entrevista. Y al menos sí soy consciente de las diferencias. Por ejemplo, cuando era chico quería ser futbolista. Tenía el corte honguito, como decimos en Colombia, el cabello mucho más corto y bueno, tenía ciertos gustos. No sé, el fútbol, quería ser campeón de la Copa del Mundo de fútbol, pero bueno, no pude, no sé, no encontré la forma. Así que me imagino cómo seré mayor. Y creo que, bueno, no sé, tendré un bastón, una camisa que diga que amo las pipas. Bueno, no sé, ¿qué diferente puede ser? Pues bueno, cada fase tiene su momento, pero lo más curioso de eso es que ese chiquitín y ese anciano son la misma persona, soy yo. Cada generación tendrá como sus momentos de lucidez y sus malos pasos, pero pues bueno, supongo que habrá que hacer, no sé, ritos de tránsito. Creo que habrá que prestar atención a esas cosas que estamos heredando que no queremos repetir. Supongo que la pregunta también está muy relacionada con los nuevos profesionales. Es el grupo al que pertenece Andrés y que me parece un grupo muy interesante porque me pregunto, bueno, ser nuevo profesional es muy fácil, es decir, tienes que empezar, pero ¿cuándo te vuelves un viejo profesional? O cuando cambias de estatus. A mí me gustaría ver no nuevos profesionales, un grupo de nuevos profesionales, sino un grupo de old non-professionals, como un grupo de viejos no profesionales. No sé, ¿existirá ese grupo? ¿Valdría la pena crearlo? ¿O es lo que le pasa a los que participan en nuevos profesionales y se retiran del grupo? No sé, creo que, bueno, ¿en qué momento pasamos de ser esos niños a ser esos ancianos? No sé, ¿en qué momento pasa eso? Eh, Creo que es algo que me parece muy interesante. Creo que me molesta un poco que, no sé, me traten como chiquitín, como algo así como, bueno, no sé, yo ya me siento muy mayor, ya, de hecho, estoy pensando en el retiro, así que, no sé, habrá que ver qué hacen las nuevas generaciones. Yo creo que hice lo que tenía que hacer y cada uno tiene su responsabilidad. Así que, bueno, no sé, defender los espacios públicos, defender Internet libre y abierto. Yo lo hice hasta donde me correspondía, pero bueno, ahora siguen otras pues, personas trabajando en esto. ¿Lo podrán hacer? ¿Lo empeorarán? No, no lo sé. Bueno, y la última pregunta que me hace Andrés es sobre el futuro de la biblioteca. Entonces, bueno, no sé, para hablar del futuro de la biblioteca, creo que me voy a basar en un libro que acabé de publicar con Leonardo. Leonardo es un colega, bibliotecario, museólogo, archivista, amigo, el libro se llama IFLA President's Meeting Sketchbook. Fui a la reunión de la presidenta de IFLA en 2018 en Barcelona y en vez de tomar nota, lo que hice fue dibujar no sé, la conferencia, lo que estaba pasando allá. En este libro, que de hecho se puede descargar gratuitamente desde nomono.co, eh, están las palabras de Rafael Ramírez. Es un mexicano que lo que decía es que no deberíamos pensar en un futuro, como el futuro, sino que estaría mucho mejor pensarnos los futuros, los diferentes posibles futuros que tenemos, como las opciones que tengamos y hacia cuál nos gustaría movernos o qué mezcla de futuros nos gustaría tener.
está bien interesante porque si no podemos tener las ideas de qué futuros queremos, es muy difícil que lleguemos a ellos. Entonces creo que por eso es tan potente el valor de las ideas. Entonces, bueno, ¿cómo me imagino las bibliotecas del futuro? Los futuros de la biblioteca. Creo que esto está muy influenciado por cómo me imagino el futuro, cómo las ideas me llegaron de cómo era el futuro de niño, entonces está muy relacionado con Brave Star. Brave Star es este comisario, él vive en Nuevo Texas, un planeta donde su papá, un chamán, combate el mal. Su mejor amigo es un caballo, pero su caballo habla, por ejemplo. Entonces es un caballo que dispara armas, que le da consejos. Creo que mi futuro está muy relacionado con cómo los humanos se relacionan con otras especies. Creo que tenemos un error ahí al pensar que somos, no sé, superiores, no sé, que tenemos más privilegios que otras especies. Creo que es un error pensar eso y creo que deberíamos pensar mucho más en términos igualitarios con otras especies vivas, ¿no? Entonces, futuros como el de los Thundercats, los felinos cósmicos, algo así me lo imagino. ¿Cómo hacemos para diferentes especies convivir? Entonces me imagino que en las bibliotecas son espacios abiertos, públicos, para que toda esta gran diversidad se encuentre, tenga un punto de encuentro. Creo que es muy parecido a las tortugas ninja, por ejemplo. Entonces, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello eran pues cuatro tortugas con forma humana, pero sabían, eran karate, eran ninjas, no sé, que les gustaba la pizza. Creo que tiene que ver mucho con el cosmopolitismo también. La pizza es italiana, los maestros del Renacimiento eh, también son como de estos lados, pero los ninjas son de Oriente y viven en Nueva York. Entonces, bueno, no sé, esto también está muy enfocado con el norte global, ¿no? Creo que también estaría bueno pensarse algo mucho más relacionado entre, bueno, norte-sur, no sé, como este tipo de cosas. Creo que ese es el futuro que me imagino, como las bibliotecas como espacios para una gran cantidad de diversidad y para fomentar el cosmopolitismo. También me imagino qué pasará con el futuro del libro, cómo podemos hacer un mejor futuro para el libro. Creo que esta discusión de si el libro digital matará al libro en papel es una discusión sin sentido, es decir, así como el cine no fue muerto por la televisión, así como, no sé, el teatro no fue matado por el cine. Creo que lo que pasa al final es que tienes una gran cantidad de opciones. Creo que algo así pasará con los libros digitales y bueno, no importa el formato, finalmente sí me preocupa que los libros vienen de árboles y tenemos un problema con nuestros desechos plásticos. De hecho, pues los árboles pueden morir, pueden desgastarse, pueden desaparecer fácilmente y tenemos un problema con el plástico. Entonces me imagino un futuro donde de hecho hacemos libros de plástico que son menos biodegradables y podemos conservar mejor la información. Así que, bueno, no sé, son como soluciones que se me ocurren y tal vez ideas muy locas. Creo que, bueno, no sé. Andrés, me hiciste esta pregunta, así que bueno, la estoy respondiendo. Puedo hablar mucho más, pero creo que son futuros muy locos también, así que bueno, no sé. Pero ¿qué? ¿Acabamos acá? ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Todo bien?